Cordial saludo. Emprendemos la presentación de la segunda parte de la historia de Colombia, con la cual terminamos esta conferencia. Nos dedicaremos al estudio del periodo de la República a partir del siglo XIX hasta hoy. Colombia en este tiempo ha tenido 5 figuras constitucionales, 5 modalidades diferentes de república. La primera fue la Gran Colombia, creada en 1821 por la Constitución de Cúcuta, después de la independencia conseguida en el año 1819. La Gran Colombia la conformaron las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador. El Congreso nombra presidente al libertador Simón Bolívar y vicepresidente al general Francisco de Paula Santander. Bolívar debe continuar la campaña libertadora en los demás territorios donde todavía había presencia española y por lo tanto deja encargado de la presidencia al general Santander. Santander realiza una gran labor en este tiempo porque organiza el Estado, organiza las finanzas públicas que habían quedado muy deterioradas por la guerra de independencia, consolida los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, dándoles independencia para poder iniciar el régimen democrático. Tal vez uno de los aportes más grandes del general Santander es el impulso a la educación en todo el país. Se ordena la educación básica en todas las regiones. Se crean las primeras universidades republicanas. Ya venían existiendo las universidades de la colonia que ya habíamos mencionado, pero el general Santander ordena la creación de las que hoy son Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y Universidad de Cartagena. El general Bolívar regresa al país en 1825, retoma el poder y continúa la presidencia hasta 1830, cuando ocurre la disolución de la Gran Colombia porque se separan los departamentos de Venezuela y de Ecuador y queda solamente la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. Este territorio entonces se organiza en la segunda figura constitucional republicana que se llamó República de Nueva Granada, que se extendió entre 1830 y 1858. Uno de los primeros presidentes es el mismo general Santander, quien continúa con la buena tarea que venía realizando cuando fue presidente encargado. Este es un periodo de mucha convulsión en el país. Había discrepancias entre las regiones, había discrepancias entre los líderes políticos, hubo varias guerras civiles, hubo varias reformas constitucionales. Sin embargo, hay hechos importantes para destacar, como por ejemplo que el presidente José Hilario López ordena la libertad de los esclavos. Otro hecho muy importante en este periodo es la formación de los partidos liberal y conservador que hoy todavía existen. El origen de estos partidos es el siguiente. Cuando se da la libertad de Colombia respecto a España en 1819 y se establece la República de la Gran Colombia en 1821, la estructura política, económica y social institucional del país prácticamente cambia muy poco en relación con lo que había en la época de la colonia. Lo más importante es que el poder cambió de manos de los españoles, el poder quedó en manos de los criollos, los blancos nacidos en América, pero digamos la propiedad de la tierra, el régimen económico, en fin, continuaron. Por ejemplo, los pequeños campesinos, los artesanos, los pequeños comerciantes no tenían espacio para trabajar porque los dueños de los grandes capitales los restringían. Entonces, esta gente popular se organiza y crea el Partido Liberal en el año 1848, liderados por Ezequiel Rojas, buscando defender los derechos de toda la comunidad.
Como reacción se crea el Partido Conservador, orientado a la conservación de los sistemas y de las situaciones que venían operando desde la colonia y en los primeros años de la República. Lo fundan en el año 1849 Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. A finales de la mitad del siglo XIX, la situación del país era deficiente. El país no había logrado organizarse, no había logrado arrancar en su desarrollo económico y físico, y se le atribuye en buena parte al hecho de que era una república centralista. Entonces, Mariano Ospina Rodríguez propone, que había asumido la presidencia, propone que se cambie el régimen centralista por un régimen federal, donde ya las provincias se conviertan en estados federales, copiando el modelo de los Estados Unidos de América. Se dicta una nueva constitución que establece este nuevo régimen. Este experimento dura muy poco porque en el año 1860 el general de Popayán, Tomás Cipriano de Mosquera, se levanta en armas contra el gobierno central de Mariano Ospina Rodríguez, lo derrota, lo quita de la presidencia y él asume el mando nacional a manera de dictador. Con esto termina prácticamente la Confederación Granadina. El dictador Tomás Cipriano de Mosquera convoca una nueva Asamblea Nacional Constituyente que se reúne en el municipio antioqueño de Río Negro y dicta la Constitución de 1863, que crea la tercera figura jurídica, la cuarta figura jurídica constitucional, que se llamó los Estados Unidos de Colombia. Aquí sí hay ya una reforma más de fondo. Se conserva el régimen federal que ya venía, se le da facultades más amplias al Estado, se suprimen los privilegios que tenía la Iglesia en materia de educación y de propiedad de la tierra. La Iglesia era uno de los grandes terratenientes. En materia de educación, la educación se convierte en laica, ya no es confesional, y al Estado central y al Estado de las regiones federadas se les da la obligación de fomentar la educación. También la estructura de la tierra cambia. Se eliminan los regímenes de manos muertas, se flexibiliza un poco la concentración de tierra, tratando de favorecer a los campesinos y estableciendo el libre comercio de toda la tierra sin ninguna restricción. Otra gran, digamos, componente de esta nueva constitución es ordenarle al Estado, al gobierno, que promueva el desarrollo de la infraestructura del país y del sector productivo. De aquí nacen la construcción de ferrocarriles, el establecimiento de algunos servicios públicos, como luego veremos. Después de 23 años de funcionamiento de este régimen, la situación del país no ha cambiado. Hay un descontento general. En 1884 asume la presidencia Rafael Núñez, quien hasta entonces había sido liberal y inclusive había trabajado con Mosquera en algunos periodos. Núñez declara caducada la Constitución de 1863 y convoca una asamblea constituyente que dicte una nueva constitución. Esta nueva constitución se aprueba en 1886, le devuelve a Colombia el régimen centralista, le devuelve el nombre de República, le crea el nombre de República de Colombia, que ya hoy lo había tenido en el primer periodo cuando se le llamó la Gran Colombia. Le aumenta los poderes al presidente, le devuelve las facultades a la Iglesia en materia de educación, de poder manejar la educación, y le devuelve los beneficios de la propiedad de las tierras que le habían sido quitadas. Inclusive la indemniza por el perjuicio económico que había sufrido. Esta constitución mantiene la idea de promover el desarrollo económico
y de la infraestructura física del país. Démosle un vistazo general a cómo evolucionaron estos temas durante el siglo XIX. Empecemos por la infraestructura. Durante todo el siglo XIX el eje de comunicaciones del país siguió siendo el río Magdalena, como lo había sido en la época de la colonia, y un poco el río Cauca y el río Atrato. El sistema de transporte en Champanes se modifica o se sustituye por los barcos a vapor, que son mucho más eficientes, más rápidos y más económicos. Se empiezan a construir puentes grandes en los grandes ríos para sustituir el sistema de transporte o de atravesamiento del río que eran las barcas cautivas, eran unos planchones que se ataban a cables y cruzaban el río de un lado al otro. Se estimula el desarrollo de las vías de comunicación. No se avanza mucho. Las vías de comunicación en la colonia y en la primera época de la República eran los caminos de herradura por donde circulaban las mulas, los caballos, los peatones, las reses. No había tráfico de vehículos de ruedas. Se empiezan a construir algunos tramos de carreteras, pero avanzan muy poco. Entre otras cosas, se demoran mucho en llegar los vehículos de ruedas al país. Lo que sí se desarrolla bastante son los ferrocarriles. Desde el tiempo de Mosquera se empiezan a construir el ferrocarril del Magdalena, el ferrocarril de la Sabana de Bogotá, el ferrocarril del Sur y el ferrocarril de Antioquia. Se desarrollan los servicios públicos. En comunicaciones, el telégrafo empieza a operar en 1864, el teléfono empieza a operar en 1885, la electricidad llega al país en forma de pequeñas centrales hidroeléctricas en 1895. Cundinamarca y Antioquia son líderes en este desarrollo. La compañía francesa que había construido el canal de Suez en Egipto obtiene la concesión del gobierno colombiano para abrir el canal de Panamá. Empiezan obras en 1881, pero fracasan debido a deficiencias financieras y tecnológicas. Se dice también que el paludismo también fue un factor grande en esta crisis y fracaso de la construcción del canal de Panamá, obra que se abandona definitivamente en 1889. En ese momento los Estados Unidos de América empiezan a manifestar su interés de construir la obra, tratan de negociar con el gobierno nacional, pero el gobierno nacional insiste en hacer el canal de Panamá por sí mismo y no le concede el privilegio a los Estados Unidos. La propiedad de la tierra, a pesar de los intentos que hubo con la Constitución del 63, no cambió mucho en su estructura de propiedad. Seguía habiendo grandes concesiones de tierras a familias privilegiadas que venían algunas desde la colonia, otras de los primeros tiempos de la República, cuando el Estado les pagó a familias que habían financiado la campaña libertadora, les pagó con grandes extensiones de tierra. Esa tierra se aprovechaba en ganadería extensiva, en agricultura que seguía siendo para el consumo local. Había mucha tierra improductiva. Los campesinos medianos y pequeños no tenían acceso a la tierra para establecer sus cultivos. De manera que empieza a haber un movimiento interesante de familias que se mueven de donde están hacia los terrenos baldíos, generando lo que se llama la colonización. La colonización más importante fue la de familias antioqueñas. La colonización antioqueña, que se hizo desde mediados del siglo XIX, todo el resto del siglo y terminó a principios del siglo XX, abrió de manera importante muchas tierras que estaban congeladas, estaban improductivas, a la producción y sobre todo a la democratización de la propiedad de este bien. El comercio. El comercio siguió siendo una de las grandes actividades del país, como ya lo había sido en la colonia. Se caracteriza por las dificultades del transporte. El sistema de comunicaciones, como lo vimos cuando hablamos de la infraestructura, era muy deficiente,
solamente había buenas comunicaciones a través de los ríos, pero cuando las cargas y los pasajeros se descargaban en los puertos fluviales para llegar a los grandes centros poblados como Medellín, Bucaramanga, Cali, Bogotá, eh, las dificultades eran muy grandes, había un aislamiento muy grande. La producción nacional no despegaba, entonces todos los bienes de consumo o la mayoría de los bienes de consumo eran importados, sobre todo de Europa y de Norteamérica. El transporte era muy costoso. Se dice que transportar un bulto de mercancías desde Puerto Nare hasta Medellín o desde Honda hasta Bogotá era varias veces más costoso que traer ese mismo bulto desde Londres hasta ese puerto fluvial. Decíamos que había baja producción nacional, a pesar de que a mediados del siglo XIX, con la Constitución del 63, se facilitó la artesanía. La artesanía tuvo algún desarrollo en los grandes centros poblados, Santander, Bogotá, Antioquia, en Santa Fe de Antioquia y en Medellín y en Río Negro. Se producía metalurgia, manejo de metales, de fundición, loza, vidrio, se fabricaba papel. La industria textil, la artesanía textil en telas y otros materiales fue importante. La fabricación de sombreros, la fabricación de calzado también. Pero obviamente eran en pequeñas cantidades. A finales del siglo, esta producción empieza a subir en intensidad y en calidad tecnológica y empiezan a aparecer pequeñas unidades productivas, pequeños establecimientos industriales manufactureros, sobre todo para producir alimentos, textiles y piezas metálicas, la fundición. Todavía no despega fuertemente la industria, esto será un proceso que se va a dar en el siglo XX, pero ya hay una primera semilla a finales del siglo XIX. La minería en el siglo XIX no mejora, al contrario, sufre un estancamiento y un decrecimiento en cuanto a la importancia que había tenido en la época de la colonia, aunque a finales del siglo tiene algunas mejoras tecnológicas como los molinos de pisones para triturar el material que se sacaba de las vetas de las minas, los monitores de chorro para lavar las laderas y extraer los materiales minerales, la introducción del taladro rotatorio con la dinamita también fue una mejora importante para la apertura de las minas. En Colombia, la aparición de la ingeniería, sobre todo de la ingeniería en general, y particularmente la ingeniería de minas, se demora bastante, apenas empieza a finales del siglo XIX, y por lo tanto el apoyo, digamos, técnico para la minería lo dan son ingenieros extranjeros que vienen o bien como a explorar y a abrir minería personalmente, o vienen en empresas extranjeras que llegan al país para explotar la minería. El siglo XIX termina con dos grandes tragedias. Durante el siglo XIX hubo un total de unas 9 guerras civiles entre las provincias y entre grupos, digamos, que tenían discordancia en el manejo del país, de la política del gobierno. Y la última fue la Guerra de los 1000 días, duró prácticamente 3 años, empezó en finales de 1899, terminó a principios de 1902, fue una guerra violenta, inhumana, destructiva, inútil como todas las guerras, dejó al país prácticamente en la ruina. Y terminando la Guerra de los 1000 días, ocurre la separación de Panamá. Panamá era un estado o ya era un departamento después de la Constitución del 86, pero muy abandonado, muy poco atendido por el gobierno central de Bogotá, se mantenían con grandes insatisfacciones. Los Estados Unidos de América mantenían el interés de abrir el canal de Panamá y vieron la oportunidad de motivar la separación de Panamá
para que el gobierno ya de una república independiente le facilitara la concesión del Canal de Panamá, puesto que el gobierno central de Bogotá no lo había hecho. Estados Unidos motiva políticamente la separación de Panamá, Panamá autónomamente, o sea, sin una intervención directa de los Estados Unidos, se declara independiente de Colombia. Obviamente los Estados Unidos estaban listos para hacer una intervención militar en caso de que esto no se diera. Llega el siglo XX. El siglo XX encuentra entonces, como ya lo dije, un país destrozado económica, política e incluso moralmente. Afortunadamente hay una reacción positiva tanto en los líderes sociales y los líderes políticos por recuperar el país. La primera década, los primeros años del siglo XX se caracterizan por un proceso de recuperación moral, económica y política de la República. Hay dos presidentes que se destacan. El presidente Rafael Reyes, que gobierna entre 1902 y 1909. Al final de su gobierno se declara dictador porque recibió una gran oposición a las reformas que él está tratando de implantar. Entonces cierra el Congreso y se declara dictador. Convoca, deja lista la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que hiciera reformas al régimen político del país para ayudar a la estabilización de la concordia y la paz. Personalmente pienso que si esas reformas, que ya venían proponiéndose desde finales del siglo XIX, se hubieran hecho de manera concertada y pacífica, seguramente se hubieran evitado las tragedias de la Guerra de los Mil Días y posiblemente de la separación de Panamá. Después de la reforma constitucional de 1910, toma el poder, pues llega a la presidencia el antioqueño Carlos Restrepo, quien continúa con esa política de recuperación del país con muchos éxitos. Durante el siglo XX, la estructura de la tierra, de la propiedad de la tierra, cambia muy poco. Continúan los grandes latifundios, continúan las dificultades de los pequeños campesinos, no solamente para tener acceso a la tierra, sino para tener condiciones de vida digna. En dos momentos del siglo XX se trata de hacer una reforma agraria que mejore esta situación. Hay un intento en el año de 1936 en el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. Esa reforma se establece, pero luego muy rápidamente el Congreso de la República, movido por los terratenientes, anula esa reforma. Ocurre lo mismo unas décadas más tarde, cuando el gobierno liberal de Carlos Lleras Restrepo, que gobernó entre 1966 y 1970, intenta también una reforma agraria que también le es negada por el Congreso de la República. Y tal vez el otro esfuerzo que se puede destacar es el que uno de los puntos del acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el año 2016, hace poco, el primer punto de ese convenio era el desarrollo integral del campo, cosa que hasta el momento tampoco se ha producido. Para mí, el desarrollo de la agricultura y la equidad social y económica de los campesinos es una de las grandes deudas que el país tiene en su desarrollo. La infraestructura en los siglos XX y XXI toma fuerza. A principios del siglo XX, una de las grandes transformaciones constituye en impulsar este campo ya de una forma efectiva. El general Rafael Reyes crea el Ministerio de Obras Públicas en 1905, que toma las riendas del desarrollo de carreteras, ferrocarriles, puertos. Los Estados Unidos de América indemnizan a Colombia por la pérdida de Panamá con 25 millones de dólares que ingresan al país, se los paga en el año 1922. En ese momento era presidente el ingeniero antioqueño Pedronel Ospina Vázquez, hermano del ingeniero Tulio Ospina Vázquez, fundador de la Escuela de Minas en su etapa final en el año 1911. Y el presidente Pedronel Ospina tiene la gran visión de aprovechar ese dinero de la indemnización de Panamá en obras públicas.
lo dedica al fomento de carreteras, de puertos y de ferrocarriles. En 1931 se dicta la Ley de Vías Nacionales, que ordena la construcción de una estructura vial coherente e integral. Obviamente ese desarrollo no es muy rápido, nos vamos a demorar hasta mediados del siglo XX para tener una red de carreteras que comunique las regiones de una forma relativamente completa, aunque con una calidad vial deficiente. Pero bueno, ya por lo menos había carreteras. Los ferrocarriles se consolidan y en el año 1936 ya tenemos 2.300 kilómetros de vías férreas. Los puertos de Cartagena, de Barranquilla, de Buenaventura se fortalecen. La aviación comercial empieza a funcionar en 1919. Muy rápidamente hay aeropuertos en todas las ciudades. A finales del siglo XX, en la década de 1990, se establece el sistema de las concesiones viales a empresas privadas mediante el pago de peajes durante un tiempo, que también ayuda a incentivar la modernización de la red vial nacional. La educación en este siglo. A principios del siglo XX el analfabetismo era prácticamente total, alcanzaba el 90% de la población. A mediados del siglo XX ya se había logrado disminuir al 50% y hoy, en la década del 2010 al 2020, se ha logrado reducir al 5%. Colombia está próxima a ser declarada un país libre de analfabetismo. La educación básica y media también tienen un desarrollo, aunque también es relativamente lento. A principios del siglo XX había muy baja cobertura de la educación básica y media en el país. A mediados del siglo XX ya se había logrado una buena cobertura en los centros urbanos. El campo sigue siendo muy abandonado. Y apenas a finales del siglo XX se puede decir que hay una buena cobertura rural en educación media, básica y media. Obviamente todavía hay mucho camino para recorrer para mejorar la calidad de esa educación. Quiero destacar entidades como la Radio Sutatensa, fundada en 1947, que a través del programa de escuelas radiofónicas ayuda mucho en el proceso de alfabetización de los campesinos. El SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, se funda en 1957 y el sistema de los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, creado en 1969, también es un motor importante. En educación superior hemos progresado mucho. A principios del siglo XX había 9 universidades, 5 públicas y 4 privadas. A mediados del siglo XX se había logrado duplicar ese número a 20, la mitad públicas, la mitad privadas. La cobertura en ese momento, a mediados del siglo XX, no era buena, apenas el 4%. Hoy, principios del siglo XXI, el país cuenta con más o menos unas 200 universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y la cobertura de la población potencialmente universitaria está en el 42%. Todavía falta, pero efectivamente se ha mejorado. Se han fortalecido mucho la investigación y la extensión universitarias. Las relaciones laborales en el siglo XX es otro tema interesante para destacar. A principios del siglo los conflictos laborales eran resueltos de forma unilateral por los patronos y dueños de las empresas. Eran conflictos relativamente frecuentes y fuertes. Y cuando se volvían fuertes, los intervenían como si fueran problemas de orden público, intervenía la fuerza pública. En 1936, en el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo, se realiza una reforma que dicta las normas laborales que inclusive hoy todavía no rigen. Se establece una jornada máxima de trabajo, un salario mínimo obligatorio, el pago de los domingos cuando se trabaja en la semana. El domingo se paga aunque no se trabaje, si se trabaja se paga triple.
Esas reformas tuvieron oposición de sectores eh, de los grandes capitalistas, sin embargo logran establecerse. Una componente importante de esa reforma laboral es la seguridad social. Se ordena la indemnización a los trabajadores por enfermedades laborales y se establece la obligación de pagarles una pensión vitalicia después de cierto tiempo de trabajo y de alcanzar cierta edad. Esa obligación, las dos, la de salud y la de pensión, recae en las empresas. Esto obviamente no es funcional, las empresas no resisten con ese costo financiero y a mediados del siglo, en el año 1946, se crea entonces el Instituto Colombiano del Seguro Social en el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Las leyes de seguridad social dictadas por el Congreso en el año 1993, que todavía hoy nos rigen, son una consolidación importante de este proceso. ¿Cuál podría ser el resumen de la economía durante los siglos XX y XXI? Creo que es claro que hoy tenemos un país económicamente muy distinto a como lo teníamos a principios del siglo XX. Durante los primeros tiempos del siglo XX, el sector económico más importante fue la industria. Finalmente, a principios del siglo XX, la industria despega fuertemente. Paradójicamente, se beneficia mucho por la crisis financiera mundial de la década del 30, porque entonces ya se cierra el comercio internacional y la industria nacional puede entrar a producir sustituyendo bienes que antes se importaban. Hasta mediados del siglo XX, la industria aporta más o menos el 25% del Producto Interno Bruto. Otro sector importante en esa época fue la agricultura, especialmente el cultivo del café, que aporta también el 25% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en las últimas décadas esta situación ha cambiado, la industria ha decrecido en su importancia. Hoy el sector económico más importante, más fuerte, es el financiero, con en cabeza de la banca y de las compañías de seguros, que generan el 22% del ingreso bruto del país. El sector de servicios personales y servicios públicos es el segundo sector, genera el 19% del Producto Interno Bruto. El comercio sigue siendo importante, es el tercero, genera el 14% del ingreso bruto nacional. La industria está en cuarto lugar, generando el 12% del Producto Interno Bruto. La agricultura genera apenas el 7% del Producto Interno Bruto, confirmando lo que decíamos ahora de que el desarrollo agrario es una de las grandes deficiencias en nuestra evolución institucional y económica. Y la minería ha decaído fuertemente durante el último siglo y hoy apenas genera el 6% del Producto Interno Bruto. La violencia es un factor fuerte de la segunda mitad del siglo XX. Durante el siglo XIX tuvimos 9 guerras civiles, ya lo habíamos dicho, pero durante el siglo XX no habíamos tenido guerras civiles ni habíamos tenido enfrentamientos armados, hasta que a mediados del siglo los conflictos por la propiedad de la tierra empiezan a generar choques armados entre los pequeños propietarios y los terratenientes. La década del 40, alrededor de 1946, daba inicio a la violencia que todavía hoy estamos viviendo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 aumenta esa violencia. En la década del 50 se genera la guerrilla del Llano, que también es un factor de violencia fuerte. En 1964 se fundan las FARC y el ELN, guerrillas que han perdurado hasta ahora, aunque con las FARC se firmó el acuerdo del año 2016, enseguida hablamos un poco de él, y el ELN sigue activo. El movimiento guerrillero M-19 surgió en el año 1970 después de una inconformidad de sectores populares por los resultados de las elecciones de ese año. Y el narcotráfico, que aparece con fuerza en la década del 70, alrededor de 1974, es otro factor de violencia fuerte en el país. Hablábamos de los procesos de paz. Colombia, en la segunda mitad del siglo XX,
intentó o hizo varios procesos de paz con los grupos guerrilleros. En la década del 80 y principios del 90 se hizo acuerdo de paz con la Unión Patriótica, con el Ejército Popular de Liberación, con el movimiento M-19. Con las FARC se firmó un convenio de paz hace 4 años, en el año 2016. Convenio que a mí me parece muy bien estructurado, tiene 6 puntos claves que apuntan al reconocimiento de los derechos de los rebeldes, al reconocimiento de las víctimas, muy importante, al fomento del desarrollo rural, en fin, a una serie al desarme y a la reincorporación a la vida civil. Desafortunadamente, ninguna de las dos partes ha sido, digamos, contundente en su aceptación y en sus compromisos de paz. A la guerrilla le ha faltado voluntad política y el Estado colombiano no ha sido completo en el cumplimiento de buena parte de las medidas acordadas, aunque el gobierno actual eh, declara que lo apoya. Finalizando esta presentación, quiero destacar la Constitución Política de 1991. La República de Colombia, que nació en 1886, sigue existiendo hoy, pero en el año 91 hubo una Asamblea Nacional Constituyente que reformó radicalmente la Constitución que nos regía. Los principales cambios constitucionales que se dieron en el año 91 son los siguientes. Primero, Colombia se declara como Estado social de derecho. La palabra derecho quiere decir que se rige por leyes y la palabra social significa que su objetivo principal es el bienestar común, el bien común, el bien de la comunidad. Antes éramos un Estado de derecho en donde nos regíamos por leyes y el privilegio era individual, o sea, eran los ciudadanos independientes individuales los que eran objeto de esos beneficios. Hoy es la sociedad. Nuestra democracia ya es participativa, antes era representativa. Esto da, digamos, la posibilidad de que más popularmente haya mucho más intervención en los procesos democráticos. Se consolida la libertad de expresión, que antes era restringida. Teníamos un Estado confesional, hoy tenemos un Estado laico con multiplicidad religiosa, con el reconocimiento de los derechos de todas las religiones. Las regiones recuperan buena parte de su autonomía que antes se habían perdido. Se reconoce la multiculturalidad, se respetan los derechos de los indígenas, inclusive la autonomía de los indígenas para regirse por sus leyes en ciertos casos. En otros casos tienen que respetar las leyes nacionales. Y se crea la Corte Constitucional. Como conclusión, creo que ha quedado claro en este rápido repaso de la historia que efectivamente la historia nos explica el país que hoy tenemos. Nos permite identificar las fortalezas del país, fundamentalmente un país motivado al desarrollo, motivado al crecimiento, atrasado en la justicia social, atrasado en el desarrollo rural, inestable en los nuevos, digamos, campos económicos en que se está moviendo, aunque tenemos un país económicamente, digamos, estable y fuerte. El campo político es estable. Durante el siglo XX y XXI no ha habido guerras civiles ni dictaduras, con excepción de la de Gustavo Rojas Pinilla a mediados del siglo XX. Esto nos permite una visión de futuro. Mi visión personal del futuro es optimismo, pero con la exigencia, con la necesidad de que todos aprendamos y pongamos en práctica que tenemos unas metas colectivas que debemos alcanzar. Esto que hemos hecho en estas dos conferencias es un paso muy rápido. Ustedes pueden profundizar estos temas en toda la bibliografía de historia de Colombia, que es muy abundante. Les recomiendo estas fuentes que aquí menciono. El Manual de Historia de Colombia y la Nueva Historia de Colombia son dos colecciones de libros publicados hace unos 40 años que siguen vigentes. Es un enfoque muy
claro de nuestra historia. Y recientemente han aparecido la Historia Mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo y la Historia Básica de Colombia de Javier Ocampo López, dos profesores de nuestras universidades. Muy bien. No se nos olvide que la historia nos enseña quiénes somos y la geografía nos enseña dónde estamos. Dos preguntas fundamentales para la estabilidad y tranquilidad de la vida. Muchas gracias.